Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de las revoluciones liberales que iniciaron en 1830 y duró hasta 1848, ¿ya? Generalmente, pues no, estas revoluciones van a ocurrir en Europa a promediar el siglo XIX porque la política en este caso estaba muy inestable, pues no. Aquí van a surgir dos corrientes muy importantes, el liberalismo y el conservadurismo. Mientras unos querían en este caso nuevamente regresar al absolutismo que había predominado años anteriores, donde los reyes tenían el control de todo, otros planteaban la necesidad de dejar este tipo de gobierno, dejar este tipo de régimen y cambiarlo por otro. Ya. Donde se va a desarrollar más va a ser en Francia. Fue el escenario de los grandes ensayos políticos y sociales desde donde se van a empezar a expandir como réplicas de un cataclismo hacia otros países. A ver, aquí como les mencionaba se van a dar dos ideas, dos corrientes muy importantes, ¿no? El liberalismo contra el conservadurismo. Dos corrientes ideológicas que se van a contraponer y se desarrollan a lo largo del siglo XIX. La primera, el liberalismo, bueno, el conservadurismo en este caso, fue una ideología que buscaba mantener el régimen absolutista, el mismo poder de los reyes que antes se había dado. Pero, pero ¿qué va a pasar? Pues no, va a pasar que la segunda corriente ideológica, conocida como el liberalismo, va a querer un cambio muy importante, un cambio muy trascendental, ¿ya? Una tendencia política en este caso, propagada por la burguesía, orientada para que salvaguarde la libertad de los individuos, ¿sí? El liberalismo político en este caso expresa la lucha contra los regímenes absolutistas, estos tipos de gobierno donde las autoridades que vendrían a ser los reyes tienen el control absolutamente de todo, ¿no? Eso se buscaba cambiar, ¿ya? Se buscaba la libertad, ¿no? Se buscaba la libertad en todos los aspectos y sobre todo, pues, ¿no? Reconocer la libertad que tenían los seres humanos para desarrollarse en la sociedad. Ahora, vamos a ver en primer lugar la Revolución de 1830. Fue un movimiento político dirigido por la burguesía, la clase alta de Francia, con participación de algunos sectores populares, ¿no? En contra de este tipo de gobierno absolutista. ¿Ya? Las causas. Bien, el primer lugar es, pues, no, obviamente estaban en contra de todo lo que tenía que ver con el gobierno autoritario, con el gobierno absolutista de Carlos X, ¿no? Esa fue la causa fundamental para que inicie este descontento de la población burguesa, sobre todo. Los antecedentes, monarcas restauradores, ¿no? El reinado de Luis XVIII tuvo un reinado moderado, estableció un gobierno parlamentario y promulga una carta constitucional conocida como la Carta Otorgada, que va a atraer a muchos liberales moderados. Ya, luego viene el reinado de Carlos X. Fue un rey reaccionario animado por una poderosa sed de venganza, quien ya se conocía con el nombre de Rey de los Emigrados. Promulga la ley de los 1.000 millones de emigrados que indemnizaba a la aristocracia feudal afectada durante la Revolución Francesa. ¿Ya? El detonante de la revolución. Se considera como un detonante de la revolución de 1830 las ordenanzas de julio, promulgadas por el ministro Jules Polignac. Con ellas se suspendía la libertad de prensa, se disolvía la Cámara de Legisladores y se restringía el derecho al voto, medidas que van a perjudicar obviamente a toda la burguesía. Y pues bueno, ¿no? Y la población aquí no va a estar contenta con todos estos cambios, ¿no? Se supone que habían dejado ya de lado lo que era el absolutismo, pero con estas medidas dieron a entender de que no había pasado nada. Bueno, el desarrollo de los hechos por presión de la iglesia y de la nobleza se cambió a un liberal, ¿no? Por un aristócrata. Se genera también una gran oposición en las figuras de la Guardia Nacional, también un periodista muy importante y un profesor también, ¿no? Así van a ser las primeras jugadas de esta rebelión. Se produce también la jornada de protesta y rebelión el 27, 28 y 29 de julio por parte de muchos obreros y estudiantes. Los republicanos, monárquicos, liberales se unieron también a esta rebelión.
arrinconando a un pequeño respaldo político y militar que tenía Carlos X. Y con esta presión encima, Carlos X renuncia y marcha al exilio en Gran Bretaña. Se proclamó rey el duque de Orleans con el título de Luis Felipe I, conocido como el rey ciudadano. Con ello se implantó la monarquía constitucional, pues, ¿no? Donde va a gobernar el rey, o va a representar el rey, pero al lado a tener unos poderes, ¿no? Que lo pueden controlar o lo puedan, en este caso, supervisar, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las repercusiones para Europa? Bueno, en Alemania se logra reprimir, pues, ¿no?, los movimientos liberales y nacionalistas en estados como Hannover, Hesse, Sajonia y Baden. En Italia, las tropas austriacas se encargaron de contener a los insurgentes. En los Países Bajos se proclama la independencia de Holanda. Luego va a venir otra gran revolución, la revolución de 1848. Esta inicia, pues, no, por una discriminación política a la pequeña burguesía. No les permitían ingresar en la política, no podían ser legisladores, senadores, duques, no podían. La explotación también de la clase obrera, que se sentían defraudados por el gobierno de Luis Felipe I, ¿no? Va a ser un factor también importante y decisivo para esta segunda rebelión. El detonante principal va a ser la prohibición de un banquete público a celebrarse en París en febrero de 1848. Esto coincidía con una manifestación en contra del gobierno el 22 de febrero. El desarrollo de los hechos, bueno, en primer lugar vamos a poder observar, pues, ¿no?, las elecciones generales de 1846 que van a dar como ganador al gobierno de Guizot, pero las reuniones privadas de la oposición se multiplicaban. El gobierno decidió entonces abolir el derecho de reunión. Se van a producir protestas importantes en todo el país. Se producen las jornadas del 23 y 24 de febrero, donde salen estudiantes y obreros a las calles, levantan barricadas y se enfrentan a la policía, en este caso a los militares, ¿no? Luis Felipe destituye a Guizot, pero fue demasiado tarde. Ahora, con el apoyo de la Guardia Nacional, los grupos revolucionarios ingresaron al Palacio Real y obligaron al rey a abdicar, a renunciar a su cargo. Se proclama la Segunda República, siendo elegido presidente Luis Napoleón Bonaparte. Este nuevo gobierno va a eliminar la esclavitud, va a suprimir la pena de muerte para los reos políticos y se restablece la libertad de prensa y se implanta el sufragio universal. Se producen también las jornadas de junio por la negativa del gobierno a compartir el gabinete con los socialistas. Las protestas callejeras de obreros y estudiantes fueron duramente reprimidas por el ejército comandado por Cavaignac. Con esto se sella el triunfo de la burguesía liberal. En 1851 se produce la abolición de la Segunda República y la proclamación del Segundo Imperio francés, pues, ¿no?, que va a estar dirigida por Luis Napoleón Bonaparte. Y aquí empieza, en este caso, el periodo napoleónico. Muy bien, después desarrollamos la siguiente práctica. En este pupiletras, en esta sopa de letras, vamos a encontrar algunos términos importantes, ¿no? La clase social que va a dirigir la Revolución Liberal en 1830 fue la burguesa. Fue el fundador del periódico Le National. Bien, en la segunda, el fundador del periódico fue Lamartine. Luego el país foco de la Revolución Liberal fue Francia. Bueno, les voy a dar hasta aquí, el resto ustedes lo terminan. Con la Revolución de 1830, el duque de Orleans se proclamó rey con el título de Luis Felipe I, conocido como el rey ciudadano, ¿ya? Los demás, por favor, los buscan ustedes. Y continuamos con la lectura. La lucha por la liberación social estuvo vinculada desde un primer momento con la emancipación, o sea, la independencia de la mujer. Entre las principales reivindicaciones femeninas estaban el derecho a participar en la vida sindical, o sea que podían agruparse y podían, en este caso, exigir sus derechos, y también el derecho al voto. La fundadora del periódico Unité Ouvrière, Flora Tristan, abuela del pintor Paul Gauguin, defendió la agremiación femenina, de que las mujeres también podían formar sindicatos, e impulsó la creación de una organización internacional de trabajadoras. El mismo camino siguió Emma Patterson en Gran Bretaña.
En 1848 en New York se dio la primera convención sobre los derechos de la mujer en diversos ámbitos como el sufragio, la propiedad, la igualdad de salarios y la custodia de hijos, etcétera, etcétera. Bien, aquí, ¿cuáles fueron las principales reivindicaciones femeninas del siglo XIX? Bueno, el primero es que se exigía de que la mujer podía tener también o se podía agrupar en sindicatos, uno, dos. Número dos, aquí también se hace mención a que las mujeres deberían tener derecho al voto. ¿Cuál es la importancia histórica de Flora Tristán? Flora Tristán, en este caso, va a ser una fundadora de un periódico francés muy importante en la que va a exponer, pues, ¿no?, de que las mujeres deberían de reivindicarse en estos derechos importantes de los gremios. ¿Qué opinión te merece la situación social de la mujer en el siglo XIX? Bueno, pues por ser un periodo, en este caso, lleno de mucha ignorancia y de mucho machismo, es algo normal que se pudiera observar, pues, ¿no?, este tipo de situaciones, aunque se debió, en este caso, de considerar también la igualdad que tienen, en este caso, las féminas ante la sociedad. Luego ustedes, estudiantes, desarrollan esas primeras actividades, ¿no? Y me envían la fotografía, por favor.